Bueno, muchachos, de nuevo bienvenidos a todos, bienvenidos todos, perdón. Gracias por acompañarnos un sábado más. Vamos entonces a cerrar nuestros ojos para orar. Amante Padre, que moras en lo alto y sublime de los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Dios mío, te quiero dar muchas gracias porque en este momento nos está acompañando Lisa Marcela, Luli, nos está acompañando Vale, Fernel. Bendice a los que aún faltan por llegar, Señor. Que tu Santo Espíritu hoy sea quien toque nuestros corazones y quien nos hable, Señor. El tema no es un tema fácil, pero te pedimos que tú estés acá, Dios, y que estés con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, les cuento, les vuelvo a pedir, por favor, si pueden prender las cámaras, sería mucho mejor. Bienvenidas, Carol y Ashley. Gracias, Luli, por prenderla. Bueno, entonces les quiero decir algo antes, ¿listo? El tema de hoy, me siento súper nerviosa, la verdad, se los confieso, por el tema de hoy, porque es realmente difícil, ¿sí? Ha sido complicado para mí estudiarlo y mucho más complicado traerlo a ustedes. La idea es presentárselo con la mayor naturalidad posible del mundo, así que voy a dejar con la ayuda de Dios los nervios que estoy sintiendo en ese momento. Yo espero que todos lo entiendan, en tal caso que tengan alguna duda o alguna pregunta, por ejemplo, Fernel o por ejemplo, Lisa Marcela, que es la primera vez que nos acompañan. Las dudas las vamos a dejar para el final porque este tema es un poquito larguito, ¿sí? Entonces, en caso tal de que hayan dudas, las dejamos al final y pues ahí las vamos a resolver. Sin embargo, si tienen dudas pues que son vitales y que se necesitan aclarar y que realmente no podemos seguir sin haber resuelto estas dudas, pues entonces no importa, paramos y las resolvemos, ¿listo? Hoy voy a hablarles, por fin, después de tantos sábados, acerca de quién es el cuerno pequeño, ¿sí? Pero para eso, como les digo, yo contabilicé el tiempo aproximadamente para que sepamos, aproximadamente voy a explicarlo en unos 40 minutos, espero que sea menos, pero les digo desde ya cuánto probablemente se nos va. Y les quiero decir, el cuerno pequeño, antes de comenzar, es un sistema, no una persona en específico. ¿Listo? Es un sistema. Entonces no vamos a hablar ni de la persona que hace parte del sistema, ni del sistema ni de las personas que siguen el sistema. ¿Listo? Vamos a hablar es del sistema como tal, ya, solo el sistema. ¿Listo? Después van a ir entendiendo a medida de esta charla a qué me refiero con esto del sistema. ¿Listo? Bueno, para comenzar, ahora sí, vamos a hacer un breve repaso de lo que llevamos porque necesito que lo tengan súper claro, ¿listo? Entonces, ahora sí, todos, mejor dicho, con los micrófonos encendidos y vamos a comenzar. Bueno, habíamos hablado en Daniel 2, una profecía súper importante, donde el rey Nabucodonosor ve una estatua que le muestra todos los reinos que vendrían después, ¿cierto? Ve la cabeza y la cabeza tiene ¿qué material? Oro. Muy bien. ¿Y representa a quién? Babilonia. Babilonia. Muy bien, entonces Babilonia duró gobernando 66 años, pero resulta que en el capítulo 7 de Daniel, Daniel ve la misma visión, pero ya no en una estatua, sino en ¿qué? Animales. Muy bien, vale, con animales. Entonces, ¿con qué animales representaba aquí Babilonia? En Daniel 7. Con un león, león y águila. con dos alas de águila. Muy bien, un león con dos alas de águila, pero es la misma representación. Listo, vamos bien entonces. Ahora,
los brazos y el pecho de la estatua que eran de material de plata, ¿a quién simbolizaban? A Medos y Persa. Muy bien. ¿Y en Daniel 7 con qué animal están? No sé, creo. Con un oso, una joroba más arriba que la otra y 3 costillas en la boca. Un costado más arriba que el otro. Muy bien, espectacular. Vamos ahora con el cobre, que lo tenía esta estatua en su vientre y en sus muslos. ¿A quién representa? A Grecia. Muy bien. ¿Y qué animal con qué animal representan a Grecia en Daniel 7? Con un leopardo, creo. Con un leopardo. ¿Cierto? Con un leopardo que tiene 4 cabezas y 4 alas de ave. Listo. Finalmente, entonces ya vamos casi que al final de la estatua. Las piernas que eran de hierro, ¿a quién representaban? En las piernas era Roma. Muy bien. Que duró 644 años. Roma es el imperio que más tiempo duró de todos estos. Y finalmente Roma llega un momento donde 10 tribus lo invaden y por eso es representado en los pies, ¿qué? Una bestia. No, sí, pero en los pies, ¿qué? ¿Qué simbolizaban esos 10? Los 10 Los pueblos bárbaros. Claramente, los 10 dedos simbolizaban los 10 pueblos bárbaros. Y esos 10 pueblos bárbaros son la actual, ¿qué? Actual Europa. Muy bien, ¿cierto? Europa. Son la actual Europa. Todos vamos bien hasta acá, ¿sí? Sí. Bueno. Esa división terminó en el año 476, porque veamos que ya los dedos cómo están divididos, ¿cierto? Entonces, termina pues ya en el año 476 y a partir de allí comienza entonces a esperar esa roca, ¿cierto? Porque la visión terminaba pues con una piedra que ¿dónde daba? En los pies. En los pies. En los pies, muy bien. ¿Y esa piedra quién simbolizaba? La segunda venida de Cristo, ¿cierto? Muy bien. Listo, esto es en base, esto lo hice solamente como para que recordáramos. Y en las bestias estaba simbolizado con una bestia, ¿cómo la describe Daniel? una bestia, pero no era comparada con ningún animal porque, o sea, era terrible. Tenía en la cabeza 10 cuernos y había nacido uno chiquito que había derrumbado 2. Bueno, O 3, no me Ashley, acuerdo muy bien. bien, ¿alguien dice algo diferente? ¿Será que Ashley dijo algo malo? ¿O todo lo que dijo Ashley Tenía está bien? en los dientes hierro. Vale. Dime, vale. Qué pena, lo que pasa es que pues un amigo me acaba de preguntar que si se puede unir. Entonces, para ver si pues puede entrar. Claro, vale, bienvenido, le pasas el link. Listo. ¿Listo? Bueno, entonces, como decía Ashley no tumbó a 2, tumbó a 3, tumbó a 3 cuerpos. Listo, ya lo vamos a ver entonces. Y estaba simbolizado, como dice Ashley, como una bestia que no la comparan con ningún otro animal. Y esa bestia es el Imperio Romano, pero lo que sale de su cabeza son las 10 tribus bárbaras y sale también un cuerno chiquitico que tiene ojos de hombre, que tiene boca de hombre, que habla grandes cosas y tumba a 3 cuernos. ¿Listo? Ese fue, se los dije pues como a manera de resumen para que lo tengamos muy en cuenta. Luli, ¿nos puedes leer Daniel 7 y 19? ¿Qué nos dice? Luli, no sé, no te estamos escuchando. Entonces, de pronto le voy a pedir a Carol, léenos Daniel 7:19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Listo, muy bien. Cuando Jesús vino, ¿qué imperio estaba gobernando en ese momento? El romano. ¿Cierto? ¿Todos bien? Estaba gobernando el Imperio Romano, ¿cierto?
Y si nos dice que esta bestia era terrible en gran manera, era porque el Imperio Romano, ¿cómo era? Malvado. Era también terrible en gran manera, claramente, ¿cierto? Resulta que en ese momento a los emperadores romanos les llamaban Césares. Incluso también ellos tenían un nombre que se decía el máximo pontífice, también le decían así, o sumo pontífice, a los emperadores romanos. Ellos exigían adoración y respeto, o sea, eran prácticamente, tenían como autoridad casi que divina, ¿cierto? O sea, ellos de verdad que exigían completo respeto, nadie podía poner en duda lo que ellos decían, literal. Y era tan cruel que todos los discípulos de Jesús, cuando Jesús se fue, los empezaron a perseguir, ¿quién? El Imperio Romano, y los empezaron a matar porque no les convenía que hablaran de Jesús. Ellos no querían absolutamente nada de Jesús. Resulta que nos cuenta la historia que Juan, uno de los apóstoles de Jesús, fue enviado, fue metido a un caldero con aceite hirviendo por el emperador Domiciano, que era el emperador romano en ese momento. Así de tiernito era el Imperio Romano, ¿no? Actuaba bastante cruel. Los mataban de unas maneras y les provocaban y les hacían torturas de unas maneras increíbles, que los animo a quienes sean curiosos investigar cómo era que se divertía el Imperio Romano con los mártires en esa época, increíble, ¿sí? Nadie podía poner en duda lo que ellos decían. ¿Por qué? Porque les quitaban la propiedad, empezaban por ahí, o les quitaban la libertad, y en tal caso que definitivamente no se retractaran, les quitaban la vida. El Imperio Romano era realmente cruel. ¿Listo? Vamos entonces a comenzar ahora sí en materia. Esto solamente era un resumen para que recordáramos lo que hemos estudiado. Ahora sí vamos a comenzar. ¿Alguien recuerda cuántas características yo les dije que tenía el cuerno pequeño? Pues tenía ojos, nariz y boca. Muy bien, vale. Pero ¿cuántas en número? Yo alguna vez le mencioné cuántas en número características tenía el cuerno pequeño. En total yo les iba a dar. ¿Cuántas? 2 ojos. Ah, ok, ajá, bueno, también. Pero yo les dije que en total les iba a explicar 12 características. ¿Listo? Sí. Y esas 12 características las vamos a estudiar hoy. Ya empezamos en materia, los necesito súper atentos. Y vamos entonces. Valentina, por favor, léeme Daniel 7, 23, 24 y el 8, que es el que sale en la parte de abajo. Empecemos entonces, ahora sí. Ok. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Listo, vale, muchas gracias. Se conectó Andrés Fernández, así que, bueno, bienvenido Andrés. Ya se nos está ahí uniendo. Disculpen que cada vez tenga que quitar y reanudar la presentación, pero es que se traba pues por el sistema cada vez que acepto a alguien. Bueno, muchas gracias, Vale, por haber leído. Entonces les voy a comentar. Resulta que de esos 10 cuernos que le salieron a la bestia, salió otro. Y yo les pregunto, ¿de dónde salió? Aunque suene boba la pregunta, ¿no? Pero ¿de dónde salió ese cuerno pequeño? De la cabeza. Muy bien, ¿cierto? ¿Y de entre quiénes? ¿Qué tenía Entre en la los cabeza la demás bestia? cuernos. Muy bien. ¿Y los cuernos a quién simbolizan, Valentina? A los pueblos bárbaros. ¿Y los pueblos bárbaros son la actual qué? La actual Roma. Europa, ¿cierto? Uh-huh. Muy bien, pero ya vamos por ahí que Vale se me acercó mucho más a lo que yo les iba a transmitir. Entonces, efectivamente, la primera característica, bienvenida Gaby, que se nos acaba también de unir, la primera característica que nosotros vemos entonces es que este
cuerno pequeño tiene que salir de Europa. Primera característica. ¿Listo? Segunda característica. Esos 10 cuernos salieron de qué bestia. La última. O Y la última, ¿qué imperio era? Pues Roma, los ¿Cierto? pueblos bárbaros. Muy bien, entonces quiere decir que este cuerno pequeño necesariamente, como segunda característica, tiene que salir ¿de dónde? De Roma. De Roma. Muy bien. Listo, entonces, vamos bien. La primera y la segunda son complementarias. Aquí literal vamos a unirlas, las que pues tengan que ver. Listo. En primer lugar, tiene que salir de Europa. En segundo lugar, específicamente de Roma. ¿Listo? En tercer lugar, tras ellos. ¿Qué significa la palabra tras ellos? Las palabras, pues. Después de ellos. Muy bien, ¿cierto? O sea que después de ellos, ¿de quiénes ellos? De los 10 pueblos De los bárbaros. cuernos. De los cuernos o de los 10 pueblos bárbaros. Es decir, después de que ellos 10 ya se hayan pues dividido y estén bien, tiene que levantarse ¿quién? El cuerno El pequeño. cuerno pequeño. El último, el pequeño. Muy bien. Y resulta que ¿cuándo se completó esta división? En el año 476 después de Cristo. Uy, Valentina, se nos olvidó eso. Les recuerdo aquí. Aquí tenemos el hierro y el barro cocido, que Roma dividida empieza a partir de qué año? Del 476 después de Cristo. ¿Listo? Vamos a repasar las 3 características que hemos visto. Primera característica, Ashley. No la veo. No, la tiene que ya saber. ¿La recuerda? Europa. Que tienen que salir de Europa. Muy bien. Segunda característica, Carol. Roma. Que tiene que salir de Roma. Tercera característica, ¿vale? Que toda la división digamos, se finalizó o se complementó en el año 476 a.C. Después de Cristo. hasta la actualidad. Muy bien. Ajá. Después de Cristo, perdón. Sí. Exacto. Entonces, vamos bien con estas 3 características. Recuerden, el cuerno pequeño tiene que cumplir las 12 completas. Si no llega a cumplir una, pues entonces no es, ¿cierto? Tiene que cumplir las 12 completas. Vamos bien con estas 3. ¿Listo? Cuarta característica. Bueno, aquí les hago el recuento. La cuarta bestia, ¿quién simboliza? Pues al Imperio Romano, ¿cierto? Los 10 cuernos a los 10 pueblos bárbaros. Cuarta característica. ¿A cuántos cuernos o reyes tiene que derribar? A 3. A 3. 3. Entonces esa es la cuarta característica, que tiene que derribar 3 cuernos. No solo eso, tiene que hablar palabras contra el Altísimo. Quinta característica. Tiene que hablar palabras contra el Altísimo. ¿Cuáles son esas palabras contra el Altísimo? En otro libro llamado Apocalipsis, el capítulo 13, que es una profecía que vamos a estudiar el próximo sábado, aquí hago un stop. Cuando nosotros estudiamos la profecía de Daniel 2 en la estatua, cierto que la profecía de Daniel 7, la de las bestias, nos ayuda a complementar la de la estatua. ¿Cierto que sí? Muy bien, o sea, con la de las bestias entendimos más cosas que la estatua en sí pues no nos había dado. Les doy un ejemplo, el caso del oso, que el oso estaba de un costado más alto que del otro. Entonces nos van dando detalles que complementan la primera profecía. Pues la profecía que hoy vamos a estudiar es como esa estatua, ¿cierto? Y con la que nos van a complementar mucho más que hoy es la que vayamos a ver el próximo sábado. ¿Listo? Resulta que en esa profecía que vamos a ver el próximo sábado se explica un poquito más esto de hablar a palabras contra el Altísimo. Mientras tanto, pues les hago el spoiler. Eso de hablar palabras contra el Altísimo es blasfemar contra Dios. Y vamos hoy a ver bien qué es blasfemar contra Dios. Pero entre una de esas cosas que significa la blasfemia es creerse Dios. Entonces ya vamos viendo que este es un sistema que tiene que salir de Europa, que tiene que salir de Roma, que tiene que salir después del año 476, que debe derribar a 3 reyes y que debe creerse Dios. Interesante.
¿sí? Listo, seguimos entonces. Este cuerno pequeño debe ser diferente de los primeros. ¿Diferente en qué sentido? Recordemos que los 10 son poderes ¿cómo? ¿De qué manera? Pues de ciudades. Son poderes políticos, ¿cierto? Ujú. Bueno, este poder es diferente porque se le va a unir algo a la política. No va a ser solo política. Entonces, vamos a ver. Listo. Bienvenida, Tete, que se nos unió. Voy a volver aquí a compartir rápidamente pantalla. Listo. Sexta característica. Tiene que ser diferente a todos los demás. Pensar a este poder en cambiar los tiempos y la ley. Aquí van dos características en una sola. Tiene que cambiar los tiempos y tiene que cambiar la ley. ¿La ley de quién? Pues la ley de Dios. Los 10 mandamientos, ¿cierto? Y los tiempos, ¿qué significará eso? Ya vamos a verlo bien. Tiene que quebrantar a los santos del Altísimo. ¿Qué es quebrantarlos? Debe ser un poder perseguidor, un poder que le haga daño a los hijos de Dios, un poder que los mate, que los quiere destruir. ¿Y durante cuánto tiempo va a hacer esto? Durante tiempos y medio tiempo. Eso fue lo que estuvimos el sábado pasado. 1260 años, muy bien así. ¿Listo? Y estas son dos características en una sola. ¿Por qué? Porque tanto le hace la guerra a los santos, ¿durante cuánto tiempo? Durante tiempos y medio tiempo. Para los que están de pronto un poquito perdidos, es normal, este tema ya lo llevamos estudiando algunos sábados atrás, así que pueden buscar nuevamente en el canal dudas bíblicas y van a encontrar un poquito más acerca de lo que hemos hablado en dos videos muy importantes. ¿Qué significan las bestias de Daniel 7 y qué poderes ha usado Satanás a lo largo de la historia? Y pueden entender un poquito más pues esto. Últimas dos características. Característica número 11 se encuentra en Apocalipsis 13, que es la profecía que vamos a estudiar con mayor detenimiento el próximo sábado. Sin embargo, hace parte de esto, entonces me toca traerla acá. Dice Apocalipsis 13, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cuerno pequeño va a recibir una herida. Es decir, no gobernó para siempre. El cuerno pequeño va a recibir una herida. 11, o sea, característica número 11. Ahora, característica número 12. Y esta es muy interesante. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Resulta que este cuerno pequeño tiene un número muy particular y es el número 666. Esa es su última característica. Ahora, Valentina, ¿cómo vamos a saber dónde encontrar ese número 666? La misma Biblia nos lo responde en Apocalipsis 13 y 17. Dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender. Estas últimas dos características las vamos a entender un poquito con más profundidad el próximo sábado. Hoy solamente estas dos últimas las vamos a ver porque es necesario verlas, pero las vamos a ver con mayor detenimiento el próximo sábado. Dice, continúo, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, que ¿dónde va a tener el número la bestia? O el cuerno pequeño, que es lo mismo. ¿En su qué? El brazo. Sí, ahí clarito nos lo está diciendo. El que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su qué. Nombre. O sea, que ¿en dónde vamos a hallar el número? En el nombre. Muy bien. ¿Entendimos hasta acá? Sí. Listo. ¿Vamos bien entonces todos? Como les digo, a los que de pronto aún vayan un poquito perdidos o lo que sea, vean estos dos últimos videos que les acabo de mencionar y van a comprender bien. De pronto los que ya nos han acompañado, sí ya cogen el hilo más fácil, más los que son nuevos, pues se les dificulta un poquito más. Bueno, vamos entonces
a, a, a explicar lo que hemos estudiado hasta el momento. ¿Cuántas características son? Vuelvo a preguntarles. 12. 12, ¿cierto? Hasta aquí, ¿a alguien se le ocurre algún sistema que pueda cumplir con estas 12 características? El nuevo orden mundial. Dice Valentina. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más se le ocurre quién puede hacer este sistema? Que hable ahora o calle para siempre. No, los quiero escuchar porque créanme que es súper importante escucharlos. Nadie. ¿Alguien da más? ¿No se les ocurre absolutamente a nadie? No, Carol y Ashley no pueden hablar. Bueno, ¿Nadie Angie, se le ocurre? contextualíceme porque no sé de qué están hablando. Bueno, Brenda, bienvenida. Estamos hablando acerca de quién es el cuerno pequeño. Entonces vimos que el cuerno pequeño cumple con 12 características. Ahorita al finalizar, si quieres, se las vuelvo a repetir para no demorarnos. Pero entonces, hasta aquí, ¿a nadie se le ocurre quién es el cuerno pequeño? Y Ashley y Carol no pueden hablar. Valentina dice que es el nuevo orden mundial. ¿Y nadie más? El Vaticano. El Vaticano, dice Valen. Bueno, ¿alguien da más? ¿Alguien contradice? Yo diría que no, o sea, no generalizando el Vaticano, pero yo diría que el Papa. El Papa, dice Elisa Marcela. Bueno, ¿alguien más que quiera opinar o quiera contradecir? No, pues vale, hable una. Bueno, niños, ya nos quedan 3 minutos. Entonces, se me conectan a la próxima charla y van a tener la respuesta. ¿Listo? Bueno. Bueno, de nuevo aquí, ahora sí vamos a ver quién es este cuerno pequeño. Bueno, les quiero decir lo siguiente. La causa de mis nervios hoy es porque esto es una verdad bastante complicada, pero no es una verdad que Valentina la diga. ¿Listo? Por favor. Es una verdad que, como todo lo que hemos estudiado a lo largo de estos sábados, la Biblia es la que nos la va a manifestar, ¿sí? La Biblia es la que nos da las características y en la historia se confirman estas características. Por favor, espero que no me tomen a mal lo que voy a decir y espero que conocer este tema les dé mucha más sed de seguir estudiando la Biblia. Los temas que vienen de aquí en adelante son tremendos, pero yo diría que este es uno de los más tremendos, así que si logramos entender podemos entender con mayor facilidad los demás. Vuelvo y digo, voy a hablar del sistema, no voy a hablar de las personas, ni de personas en específico. ¿Listo? Por favor, ¿listo? Voy a hablar del sistema, y es al sistema al que la Biblia le dice: hey, sistema, usted no está gobernando bien, usted no está haciendo bien las cosas. Y Dios nos dice muchas veces a nosotros también, ¿cierto? Somos humanos y fallamos, y a nosotros también Él nos ha dicho: hey, Carolina, hey, Lisa, hey, Valentina, no estás haciendo bien las cosas. De la misma manera, Dios le dice a este sistema: sistema, usted no está haciendo bien las cosas. Independientemente de las personas que pertenezcan a este sistema, el sistema se ha alejado de Dios y no ha hecho lo que debería hacer. ¿Listo? Sin tocar la sinceridad de las personas que hacen parte de esto. Vamos entonces a comenzar. ¿Listo? Bueno. El cuerno pequeño debe salir de Europa y específicamente de Roma. Entonces, les pido por favor que silencien todos los micrófonos. Voy a empezar ya a hablar yo. ¿Listo? El sistema
primera y segunda característica las uní. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. No es fácil, vuelvo y les digo, pero espero que podamos entender. Y recuerden, el sistema debe cumplir las 12 características. Si no llega a cumplir una, se tumba. ¿Listo? Entonces vamos a ir viendo si las cumple todas. Bueno, en primer lugar, les voy a decir quién es el cuerno pequeño. Después de estudios de que teólogos han, mejor dicho, se la han sudado estudiando la Biblia, se la han sudado entendiendo la Biblia porque no es fácil. Cuando Daniel vio esto, Daniel ni siquiera logró entenderlo. ¿Y qué dijo Daniel de esto? Que esto se iría a entender al final de los tiempos. ¿Por qué? Porque la historia le iba a decir a uno quién era, ¿cierto? Todavía no entendían muchas cosas en ese momento. A medida que fue transcurriendo la historia, uno fue atando cabos y los estudiosos de la Biblia llegaron a la misma conclusión. Efectivamente, como muchos han dicho, el cuerno pequeño corresponde a un sistema y ese sistema es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Vamos a ver por qué, ¿listo? Esto no lo estoy diciendo yo, la Biblia lo va a explicar. Entonces vamos a verlo, ¿listo? Primera y segunda característica, debe salir de Europa y de Roma. La Ciudad del Vaticano es efectivamente un país que queda en el centro de Roma. Roma es la capital de Italia y están en Europa. ¿Cómo se hace llamar la religión? Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Por qué romana? Porque su sede queda en Roma, porque se le llama al Papa Sumo Pontífice, como también se le llamaba al emperador romano. Recuerden que se los dije al principio, tienen un idioma oficial que es el latín, aunque no hablan del todo pues ese idioma, y su organización y su arquitectura, van a quedar sorprendidos, la heredaron del Imperio Romano. Listo, tan solo son dos, ¿cierto? Ahora, característica 3 y 4. Tendría que salir después del año 476 después de Cristo y con su salida debería derribar a 3 reyes, ¿cierto? Bueno, nosotros sabemos que 10 pueblos bárbaros conquistaron Europa Occidental. Entre esos 10 pueblos bárbaros estaban los álamos o alamanes, si no estoy mal también se llamaban, que son hoy en día Alemania. Los francos, que son hoy en día Francia, burgundios, hoy en día Suiza, suevos, Portugal, visigodos, España, sajones, Inglaterra, lombardos, Italia. Pero hay 3 imperios que quedaron extintos completamente. Esos 3 imperios fueron los vándalos, los ostrogodos y los érulos. 3 pueblos bárbaros que quedaron extintos. Y vamos a conocer las razones, ¿listo? La Biblia es súper amiga de la historia y la historia es la que nos cuenta qué sucedió con estos 3 pueblos bárbaros. Resulta que Clodoveo era quien gobernaba en lo que hoy en día conocemos como Francia, en el pueblo bárbaro de los francos. Clodoveo se convirtió al catolicismo a causa de su esposa, empezó a hacerle guerra a todos los que se opusieran al nuevo César, porque recuerden, ya Roma occidental, el Imperio Romano occidental ya había quedado dividido, ya no había ningún César que gobernara pues este imperio. Entonces, por esa razón, el nuevo César, el nuevo sumo pontífice, iba a ser el Papa. Entonces Clodoveo empezó a hacer guerra contra todos los que se le oponían al nuevo César, que era el Papa, ¿cierto? Y resulta que de todos los pueblos bárbaros, habían 3 pueblos que eran rebeldes. Esos 3 pueblos eran los vándalos, los ostrogodos y los érulos. ¿Por qué eran rebeldes? Les voy a contar. Porque resulta que ellos eran defensores de una creencia llamada el arrianismo. ¿Dónde encuentran eso? En el Código de Justiniano, pero igual eso se encuentra en cualquier libro de historia o en Google. Así que por favor, los animo a que investiguen lo que hoy les voy a contar, porque esa es la idea, que todos puedan investigar y puedan corroborar lo que les he dicho. Sin embargo, aquí les voy a poner todas las citas de lo que les voy a decir, no es porque me lo esté inventando, ¿listo? Resulta que ellos eran defensores del arrianismo. ¿Y qué era el arrianismo? El arrianismo era una creencia de un sacerdote, ¿sí?, que se llamaba Arrio, y resulta que ellos creían muchas cosas de la Biblia, pero no creían que Jesús fuera Dios. No creían eso. Entonces, como ellos no creían eso, claramente tampoco iban
como quien dice, a favor del Papa. No compartían muchas creencias que tenía la Iglesia Católica. Por esa razón se les hizo guerra, a tal punto que los echaron, a unos los echaron y a otros sí los mataron, y así fue como estos 3 pueblos bárbaros se desaparecieron. De ellos no desciende nada en Europa. Justiniano, que era el gobernador del Imperio Romano de Oriente, proclamó al Papa gobernador de todos los santos y cabeza de todas las iglesias, con plena autoridad para perseguir a los herejes. Pueden buscar esto en los libros de historia. ¿Listo? En el 538 fue donde echaron al último pueblo bárbaro. El último pueblo bárbaro que echaron fue a los ostrogodos, ¿sí? Y a partir del 538, ya entonces, la Iglesia Católica tendría completa y total autoridad. Entonces les pregunto, ¿538 queda después del año 476? Sí. ¿Cierto? Claramente. Se cumple esta, muy bien. ¿A 3 reyes derribó? Sí, también se derribaron a 3 reyes con su llegada. ¿Listo? Vamos viendo que las primeras 4 características se cumplen. Quinta característica, hablará palabras contra el Altísimo. Y yo les dije que esto era un paralelo de la profecía de Apocalipsis 13:6, donde dice que habla blasfemias contra Dios. Lo vamos a estudiar mucho más el sábado pasado. Pero para nosotros saber cuáles eran esas palabras contra el Altísimo, que Apocalipsis 13 nos da otro término que es blasfemias, la misma Biblia nos va a explicar qué significa blasfemias. En Marcos 2, del 5 al 7, alguien que nos lo lea, por favor, nos dice uno de los significados que tiene la blasfemia. Yo, Listo. al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Listo. Entonces, ¿qué significa blasfemia? Uno de los significados que tiene la palabra blasfemia, ¿qué sería, según Marcos? Que pues, o sea, que Dios no es el único que puede perdonar los pecados. Eso es blasfemia. Ahí dice eso. Blasfemia O sea, sería, digamos que es lo ajá, que hacen a veces las personas cuando van a ir como con el padre a confesarse. bueno, ya vamos a ver. Resulta que Jesús, cuando iba a sanar a un paralítico, llega y le dice, en vez de sanarlo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los escribas, que eran los que escribían la Biblia en ese momento, llegaron y le dijeron, o sea, murmuraban entre ellos y decían, venga, pero ¿este qué se está creyendo? Es que tus pecados se son perdonados, pero si él es el hijo del carpintero, ¿cómo así que tus pecados se son perdonados? Les pregunto, ¿Jesús tenía poder para perdonar los pecados? Sí. Claro, porque él era Dios, ¿cierto? Entonces, Correcto. ¿qué sería aquí la blasfemia? Que otra persona que no sea Dios perdone los pecados, ¿cierto? Vamos a ver si eso... Dime, Andy. Como en la época de Martín Lutero, donde cuando Ellos él tenían que sacó pagar. las 90 tesis de que la Iglesia Católica estaba haciendo mal, haciéndole creer que pagándoles a ellos los pecados iban a ser Muy perdonados. y bien, así claro, dice. también, muy bien, Ashley. Exactamente, es perdonar los pecados. Entonces vamos a ver. En el canon católico del Concilio de Trento, esas páginas se encuentra lo siguiente. En la confesión, el sacerdote tiene el poder de perdonar todos los crímenes cometidos después del bautismo, ¿sí? Se sabe que, pues, se tiene la creencia de que es el sacerdote quien los perdona. Sin embargo, la misma Biblia está siendo clara diciéndonos quién puede perdonar pecados sino solo Dios, ¿cierto? También San Alfonso de Ligorio, en La dignidad y los deberes del sacerdote o selva, nos dice, el perdón de un solo pecado, escuchen bien lo que nos dice, el perdón de un solo pecado requiere toda la omnipotencia de Dios, pero lo que solo Dios puede por medio de su omnipotencia, lo puede también hacer el sacerdote cuando dice ego te absolvo, que qué significa yo te perdono. En verdad, no es exagerado decir que en virtud de su supremo oficio, los sacerdotes son otros tantos dioses.
¿cierto? Compara casi que al sacerdote con Dios. Efectivamente, una práctica donde hay blasfemia porque se perdona los pecados cuando no es Dios quien los perdona, sino un hombre, es en la práctica de la confesión. Ahora, blasfemia no solo significa eso. Bueno, en primera de Juan 2:1 hay un texto que ustedes pueden buscar donde dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero en tal caso que ustedes lleguen a pecar, abogado tenemos para con Dios. Y adivinan a quién dicen. ¿Quién es ese abogado? Jesucristo, dice así. Así que efectivamente el único mediador entre Dios y el hombre no es un ser humano, es Jesús. ¿Listo? Pero como les digo, blasfemia no solamente significa esto, blasfemia también significa lo que nos dice Juan, esperen que no alcanzo aquí a ver bien, lo que nos dice Juan 10, versículos del 32 al 33. Entonces, alguien que lo lea, por favor. Lisa, léelo. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he demostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedraremos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Listo, entonces otra característica de lo que también significa blasfemia, otro significado, perdón, que siendo hombre uno se cree Dios, ¿cierto? Les pregunto, ¿era válido que dijeran que Jesús era un blasfemo? No, ¿cierto? No. Porque efectivamente él sí era Dios. Pero entonces, ¿qué es blasfemia? Es creerse Dios cuando uno no es Dios. Entonces vamos a ver si esta característica también se cumple. El Papa León XIII, no sé si así se diga, en las grandes cartas encíclicas, página 304, dice, los papas tenemos sobre la tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Se comparan como Dios. En un diccionario eclesiástico católico claramente dice, el Papa es de tan grande dignidad y exaltación que no es un mero hombre, sino es como Dios y sustituto de Dios. Entonces, la misma iglesia es claro que lo menciona. Se le rinde homenaje como Dios, se le inclina también como Dios, pero vuelvo y digo, estoy hablando del sistema, no de la persona en específico. Papas han sido muchos, ¿cierto? Sacerdotes también muchos, feligreses también muchos, y hay personas honestas y hay personas sinceras, mucho más que yo quien les habla acá. Entonces yo no vengo a hablar aquí de personas en específico, vengo a hablar del sistema. ¿Y cuál es el sistema? La Iglesia Católica, de la que nos habla la Biblia, es el cuerno pequeño. ¿Qué historia nos cuenta Apocalipsis 22, 8 y 9? Ustedes lo pueden buscar. Juan, quien vio las visiones del Apocalipsis, dice que un ángel se las estaba mostrando y cuando él ve todo lo que vio, no le quedó más sino arrodillarse ante el ángel y exaltarlo por todo lo que le ha mostrado. Y resulta que el ángel en los versículos 8 y 9 llega y le dice a Juan, Juan, espérese, levántese. No ve que yo soy consiervo suyo, yo soy como usted, tranquilo. A mí no me adore, usted tiene que adorar a Dios. Entonces mi pregunta es, si lo hizo un ángel, que dice la Biblia, los ángeles tienen mayor dignidad que nosotros los hombres, son seres que no han pecado. Ahora, ¿qué se puede arrodillar uno a un hombre? Sí, a eso me refiero. Entonces, claramente, bueno, vemos una característica más, se cumple. Sexta característica, debía ser diferente de los primeros. Resulta que en la última parte, ¿por qué se mezcló en la estatua, en la parte de los pies, el barro con el hierro? El hierro, ¿a quién simbolizaba? A Roma. Pero a Roma se le iba a mezclar un material nuevo, un material que no se debe mezclar con el hierro. Y ese material es el Estado. Ese material es la religión. Al Estado, al imperio, se le unió la religión. Y eso es lo que simboliza el barro, lo podemos ver en Jeremías 18 del 1 al 6. El barro siempre ha sido característico de la iglesia de Dios, de la religión. Entonces, por eso aquí al sistema político ahora se le va a unir un sistema religioso.
la Ciudad del Vaticano es el estado más pequeño del mundo, tiene sus propios embajadores, su propia moneda, su propio departamento de policía, su propio idioma, tiene su propio banco, sus propios correos y sus propias leyes. Entonces vemos que sí es diferente de los demás solamente tenían el aspecto político, aparte del aspecto político también tiene el aspecto religioso. Séptima característica, va a pensar en cambiar los tiempos. Y pilas con la palabra de pensar. Pensar no es lo mismo que cambiar. Pensar es que cree que los puede cambiar, pero no, ¿cierto? Porque al final ni una jota ni una tilde se va a pasar de la palabra de Dios, la palabra de Dios sigue intacta. Resulta que la palabra tiempo se usa mucho para describir la profecía. Entonces, por ejemplo, cuando estudiábamos acerca de Nabucodonosor, dice que Nabucodonosor en Daniel el capítulo 4 estuvo 7 tiempos loco. Y siempre cuando se usa la palabra tiempos en la Biblia es para decir lo que va a pasar, para decir algo que va a venir. En esta profecía, por ejemplo, se usa tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiempos es una palabra que siempre se usa con un detonante, o sea, ¿para qué se usa? Porque simboliza efectivamente la profecía. Entonces, ¿qué significa acá? Que efectivamente este sistema debía pensar en cambiar la profecía de Dios. ¿Cómo así? Les voy a explicar. Martín Lutero en el año de 1517, como bien lo decía desde hace unos minutos, colgó las 95 tesis en una iglesia católica. Y entre muchas cosas que profesó Martín Lutero, por eso le decían hereje, imagínense, él era monje de la iglesia católica y un propio monje diciendo estas cosas, súper hereje. Y resulta que él decía que la iglesia católica era el anticristo. En ese momento, San Ignacio de Loyola crea un grupo muy importante y muy especial llamado los jesuitas. Este grupo es demasiado importante. ¿Por qué los jesuitas son tan importantes? Porque se les dio una misión, acabar con todos los herejes. Esa era la misión de los jesuitas, debían acabar con todos los herejes. Entre esos jesuitas se levantaron dos que fueron súper importantes, que fueron Luis de Alcázar y Francisco Rivera. Luis de Alcázar, ¿qué decía? Contradijo todo lo que dijo Martín Lutero y decía, no, el anticristo es Antíoco Epífanes, busquen bien quién fue este personaje, y la bestia, que es lo mismo que el anticristo, es Nerón. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Empezaron a cambiar lo que ya en la Biblia estaba y era claro de quién era esto. Y cuando nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, la vida de Antíoco Epífanes, si no estoy mal, él fue griego. Entonces, de ninguna manera, primera característica no se le cumple, ni la primera ni la segunda. Debía salir de Europa, debía salir de Roma, y no se le cumple. Entonces, cada vez que nos quieran decir a nosotros, no, mire, lo que pasa es que esto es lo que significa, pero no encajen todas las características, pues sencillamente no es, ¿cierto? Veamos que aquí se tienen que encajar en todas, y si no, pues definitivamente lo descartamos. Francisco decía, por el contrario, que ni el anticristo ni la bestia ni el anticristo ni la bestia se iban a cumplir todavía, que eso era para el final de los tiempos, ya. Entonces vemos ahí, y de pronto muchas más cosas sucedieron en ese tiempo. Yo les traigo esta que fue la más importante. En ese momento ellos empezaron a cambiar y a jugar con el significado de la profecía, o sea, de los tiempos de Dios. Empezaron a cambiar el significado, dándole otro significado que no era, ¿sí? Ahora, en algún momento, y eso se los mencioné en el video que está aquí colgado también en YouTube, el video se llama ¿Podían Adán y Eva cambiar el árbol prohibido? Y allí les explico bien acerca del cambio de la ley. En algún momento lo vamos a estudiar con mayor profundidad todavía. Resulta que la ley, que es la ley de Dios, los 10 mandamientos que nosotros hoy en día conocemos, son los que la iglesia tradicional nos ha enseñado. Cuando nosotros nos vamos a Éxodo 20, en la Biblia, que es donde están los mandamientos de Dios, notamos que son diferentes. ¿Diferentes en qué sentido? En que el segundo mandamiento que se encuentra en la Biblia, que es no te harás imágenes, no te harás estatuas, no te inclinarás a ellas, en los mandamientos tradicionales que nos han enseñado no están. Vemos también que el cuarto mandamiento que sale en Éxodo 20, que habla de acordarse del día sábado para santificarlo, tampoco está en
los 10 mandamientos que la Iglesia, en específico católica, ha enseñado. Y que no solo la católica, porque desde que la católica lo tiene, ahí en adelante todas las iglesias protestantes también creen en esta misma línea, pero no nos hemos remitido a la Biblia. Y es la Biblia siempre la que nos va a dar la verdad. Y la verdad es la que nos va a hacer a nosotros libres. ¿Libres por qué? Porque nos va a quitar la venda que tenemos en los ojos y nos va a hacer ver bien lo que está sucediendo. Pensará en cambiar la ley, era la octava característica. Cuando nosotros investigamos, pongan por ejemplo, se los dejo de tarea, pongan por ejemplo sábado en Wikipedia, por decir algún buscador de Google, pero igual en Google incluso les va a salir también la historia del cambio, de cómo se cambió el sábado al domingo, y esa historia vino con un emperador llamado Constantino el Grande. Y desde ahí la Iglesia Católica empezó a guardar el domingo como Día del Señor en recuerdo a la resurrección de Jesús. Sin embargo, en ningún texto de la Biblia se encuentra que el Día del Señor sea el domingo, en ninguno. Entonces también es algo que lo podemos investigar. Mateo 12:8 dice, Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, y ese día de reposo en el original está sábado. En Juan 14:15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, los de Jesús, no los que nos han enseñado, ¿sí? Entonces, efectivamente, vuelve a cumplirse esta característica. Ahora, ya nos estamos acercando al final y necesito que por favor me presten la mayor atención del mundo. Estas tres características, que son cada una por aparte, las uní para no demorarnos mucho, porque se relacionan. Debe quebrantar a los santos del Altísimo. ¿Durante cuánto tiempo? Tiempos y medio tiempo. Y al finalizar ese tiempo, va a recibir la herida mortal. O sea, no va a reinar por siempre. Pero resulta que esa herida se va a sanar. Y es lo que vamos a estudiar el próximo sábado. Así que los invito a todos para que participen y sigamos estudiando. Las cosas que se vienen son súper interesantes. Así que de verdad los animo a todos a asistir. Resulta que nosotros habíamos estudiado que eso de tiempos y mitad de un tiempo, en conclusión, son 3 años y medio. Y que esos 3 años y medio son 1260 años. Eso lo estudiamos en el video también que estudiamos el sábado pasado. El video lo pueden encontrar en YouTube con el nombre de ¿qué poderes ha usado Satanás a lo largo de la historia? ¿Listo? Total son 1260 años en los que este sistema iba a quebrantar a los santos del Altísimo. Vamos a ver de qué manera lo hizo. Hubo 12 siglos de persecución. ¿Desde dónde comenzaron? Desde el 538, donde les dije que ahí ya comenzaba como tal, con fuerza, a gobernar el sistema pues de la Iglesia Católica. Hubo 12 años de persecución y de oscuridad. En estos 12 siglos. En estos 12 siglos, ¿qué sucedieron? Sucedieron cosas como la Santa Inquisición, que sé que lo han escuchado y los animo a investigarlo más, son temas súper interesantes. Ocurrió una matanza llamada la Matanza de San Bartolomé, una de tantas, donde mataron a 30.000 protestantes. Entonces, increíble. Se les prohibió a la gente leer la Biblia. La ocultaron, la quemaban completamente. ¿En el año de qué? De 1229 después de Cristo. Es donde se da también la venta de indulgencias, que es lo que ahorita nos mencionaba, en el año de 1515. Pero resulta que en el año de 1798, al finalizar los 1260 años, que es donde se da la Revolución Francesa. Recuerden, la Revolución Francesa la gente no quería saber absolutamente nada de Dios. Y allí el emperador Napoleón Bonaparte, que yo sé que muchos lo han escuchado, manda a su joven general Berthier que lleve preso al Papa Pío VI. Esta fue la herida mortal que recibió la Iglesia Católica. Después de eso nadie quería saber nada de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque había abusado mucho, había tenido muchos errores a lo largo de la historia. Como les digo, Dios le dijo a este sistema, no estás haciendo las cosas bien. Sin embargo, los amo, pilas, sin embargo los amo, pero no están haciendo las cosas bien, ¿sí? Pero como les digo, esta herida mortal va a ser sanada. Hasta el momento la Iglesia Católica no ha vuelto a tener ese poder que tenía antes.
Y si la Biblia dice que lo volverá a tener, pues los animo a que sigan viniendo para que nos demos cuenta cuándo volverá a tener el poder. Última característica. Si estamos hablando de Roma, es porque el número de su nombre debe tener el número 666. Y la manera como lo vamos a contar, el sistema numérico que vamos a utilizar, pues tiene que ser el romano, ¿cierto? Porque estamos hablando de un cuerno que salió del Imperio Romano. Entonces aquí les cuelgo los números romanos, aunque la M que simboliza el 1000 fue añadida mucho después. Antes se tenía hasta la D, que es del 500. Resulta que el Papa se hace llamar el vicario de Cristo, que significa uno en lugar de Cristo. Pero en el latín, que es el idioma de ellos, ellos lo llaman, o sea, se traduce pues al latín como Vicarius Filii Dei. Cuando nosotros empezamos a convertir estas letras, en números romanos, nos damos cuenta, por ejemplo, Vicarius, la B, el 5, la I, el 1, la C, veamos acá, 100, ¿cierto? C, 100, bien. La A y la R no tienen ningún simbolismo, por lo tanto es 0. La I, 1, la B, 5, la S, ningún simbolismo, 0. F, 0, I, 1, L, vamos a ver, 50, muy bien. I, 1, I, 1. D, 500, muy bien. E, 0, no tiene ninguna numeración. La I, 1. ¿Alguien me puede decir cuántos suman todos estos números? 666. Bueno, efectivamente, 666. Si algo no les ha quedado claro, si algo es complicado, claramente, y vuelvo y digo aquí solamente yo estoy hablando del sistema, por eso les digo que me puse tan nerviosa al hablar de este tema, porque no es un tema fácil, para mí no es un tema fácil, pero espero que hayamos entendido. Vamos a entender mucho más el próximo sábado, porque la profecía del próximo sábado nos va a dar más detalles, aparte de las 12 características que hemos visto hoy. Vuelvo y digo, estoy hablando del sistema, no estoy hablando ni del Papa Francisco, que es el actual, ni de la gente que hace parte de esta religión, no, estoy hablando del sistema al que claramente Dios le ha dicho, no has hecho las cosas bien, ¿sí? Pero hay mucha gente en este sistema sincera, que tiene un corazón maravilloso, y que Dios también la recibe en sus brazos. Entonces, para que nos quede mucho más claro esto, los animo a venir el próximo sábado a las 3 de la tarde. Vamos a terminar con una oración y después de eso damos el espacio a las preguntas. ¿Listo? Entonces oremos. Amante Padre que moras en lo alto y sublime de los cielos, Señor, comprender todo esto de verdad es complejo, es complicado, Señor. Pero gracias porque estuviste con nosotros. Te quiero pedir por cada uno de los que estamos acá para que tu Santo Espíritu trabaje y obre en nuestros corazones. Y gracias, Señor, por lo que hoy hemos aprendido. Gracias porque tú nos amas, porque nos dices nuestros errores, pero también estás dispuesto a perdonarnos. Y gracias porque lo que iba a suceder ya estaba escrito hace mucho tiempo. Ayúdanos a comprender mucho mejor el próximo sábado lo que hoy entendimos. Y a medida de los sábados que transcurran iremos aprendiendo mucho más. De verdad que hay muchas verdades que aún que eran desconocidas para nosotros y las iremos aprendiendo poco a poco. Quédate con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.